Pokémon Blanco Hardlock. Ese será el nuevo reto. Con una serie de modificaciones, en este caso habrá una limitación de los Pokémon accesibles, definida por la letra inicial de cada una de las formas evolucionadas de los Pokémon. A saber, Serperior o Samurott como iniciales, Sawsbuck, Scolipede, Scrafty, Seismitoad, Sigilyph, Simisear, Stoutland, Stunfisk, Swanna y Swoobat. Todos ellos obtenibles por simple encuentro en una ruta o por la recepción del mismo a través de un NPC. El resto de reglas se muestran en pantalla. Limitaciones de niveles al máximo del líder de gimnasio o del campeón del alto mando. Prohibido cambiar de Pokémon al debilitar a uno del adversario. Set Mode. Prohibido usar objetos en batalla. Y por supuesto no puede ser un reto Nuzlocke sin enviar a la caja permanentemente a cada uno de los Pokémon que se debiliten en combate. Dicho esto, al turrón. Serán seleccionables tanto Oshawott como Snivy y se optará por Oshawott dado su mejor move pool. El primer combate contra Bell discurrirá tranquilamente a base de placajes, ST-Pick acabará debilitado y la habitación en ruinas. Se le llama Masamune al tratarse Samurott de un samurái. El siguiente será un combate relativamente complicado contra N y a continuación un encuentro con un Lillipup al que se le llamará Nanak. Con este al frente se derriba a topetazos el equipo de Bell. GG Easy, este chucho está bastante rabioso. A partir de aquí, en el celular de los sueños, una joven nos entrega a Pansear, al que se le apodará Magatama. El siguiente combate es contra Cheren y es Magatama quien acaba calcinando a su equipo por completo. Es entonces el momento de desafiar al líder de gimnasio, Millo, y acaba resultando bastante fácil. Nanaki se encarga de su Lillipup mientras que Magatama le prende fuego a su Pansage. Primer líder derrotado, 0 bajas y primera medalla para el estuche. A continuación seremos desafiados por Cheren y Magatama acaba rematando la faena nuevamente con su ataque calcinación. Por el momento los rivales no suponen ningún desafío. Es precisamente con Cheren con quien combatiremos contra 2 reclutas del equipo Plasma. Fácil, y al terminar, Oshawott acaba evolucionando a Dewott. Y esta no será la única modificación en el equipo, puesto que se procederá a capturar un Woobat, a quien se le apodará Chupacabra. A partir de aquí, Nanaki también evolucionará, mientras que Magatama tendrá que ser encerrado para siempre en el PC, al haber sido ajusticiado a manos de un Timbur. Por suerte había cumplido con su función, que era ayudarnos a superar al primer líder de gimnasio. El siguiente combate contra N resulta bastante sencillo, así que nada que comentar aquí. Vamos con el segundo combate de gimnasio contra la líder Aloe, de tipo normal. Dewott acaba de aprender un ataque con Chafilo que tiene 75 de potencia, con lo que acaba resultando pan comido. Segunda medalla. Los siguientes serán 2 encuentros. El primero, Timpole, se acabará apodando Rana Gustavo, y el otro, un Venipede al que se le apodará Flash, que por desgracia será derribado en combate por un Herdier tan joven. Tendrá que ser perpetuamente encerrado en la caja de los difuntos junto con Magatama. Los siguientes son buenas noticias. Woobat evoluciona a Swoobat y resultará clave en el siguiente combate. Contra el líder de gimnasio Camus, de tipo bicho. Gracias a nuestro querido Chupacabra resultará un paseo, puesto que atormentará a prácticamente todo su equipo con su ataque aire afilado. Con esto obtenemos nuestra tercera medalla. Antes de acceder al desierto, Bell nos desafía y el protagonista en esta batalla acaba siendo el mismo, Chupacabra, que para ser sinceros está bastante roto a estas alturas del juego. El encuentro de a continuación es bastante interesante, un Scraggy, a quien por su aspecto pandillero se le llamará Tupac. Posteriormente, Cheren nos desafía y no acaba resultando una batalla especialmente complicada. Chupacabra y Masamune rematan la faena sin correr riesgos. El posterior encuentro en este desierto es un Sigilyph, un Pokémon bastante interesante al que se le apodará, por motivos obvios, Perro Verde. Más cambios en el equipo, Gustavo evoluciona en Palpitoad. Ya cerca del cuarto gimnasio nos encontramos con N y nos desafía, y en este caso la batalla no va como cabría esperar. Por algún motivo acabó haciendo un cambio a Tupac, estando Sigilyph delante, y este hace aire afilado y Tupac acaba volando hacia su propia tumba. No hay tiempo para lamentos, desafiamos a la líder Camila y he de reconocer que estaba acojonadísimo. Nuestro querido Chupacabra cae en combate, pero pese a todo ganamos el combate y con ninguna baja añadida a la de Chupacabra, y cuarta medalla. Contando con 2 Pokémon débiles al tipo eléctrico, lo esperaba bastante peor. Es el momento de que Chupacabra se una a Tupac en la caja de los difuntos. Posteriormente nos desafía Cheren y lo superamos con relativa facilidad. Por fin un combate más o menos tranquilito.
Y seguimos para bingo. Actualizamos el equipo con Ducklet, al que se le apodará Black Swan, y aunque es un Pokémon lamentable, el equipo está por rellenar. Y de una manera más lamentable aún, acaba cayendo en un combate de entrenador normal, al igual que Flash. Con los 4 Pokémon restantes nos enfrentamos a Yakon, quinto líder de gimnasio especialista en tipo tierra. Sin demasiados sustos, al contar con 2 Pokémon tipo agua en el equipo, nos hacemos con esta quinta medalla. Faltan 3, poco más adelante nos desafía Bell y acaba siendo un combate bastante anecdótico, como la mayoría de los que ofrece esta joven a lo largo de la aventura. Novedades en el equipo. Atrapamos a un Dirtling, le apodamos Indicador. No es un gran Pokémon, pero ofrece una cobertura bastante interesante. Y Nanaki evoluciona en Stoutland. En la cueva Electro Roca volvemos a tener un combate contra N y en este caso lo superamos con claridad. Nos dirigimos al 6º gimnasio. Es un combate ciertamente desafiante, de hecho tan desafiante que acabo teniendo que hacer un sacrificio. Ese sacrificio no es nada más y nada menos que la rana Gustavo. Aún así, 6ª medalla para el estuche y quedan 2. Instantes más adelante acaba evolucionando nuestro querido Masamune a Samuro, que estará en la vanguardia de nuestro equipo en el siguiente desafío de Cheren. El combate también gracias a Indicador, que ha evolucionado. Es momento de visitar el 7º gimnasio, en este caso de tipo hielo, y retar a Junko, su líder. Debido a que 2 de nuestros Pokémon son débiles al tipo hielo, estaba intranquilo, sin embargo nuestra estrategia acaba surtiendo efecto y nos llevamos la medalla sin ninguna baja. Desde el 8º y último gimnasio capturamos un Stunfisk que se llamará Asfalto y combatimos nuevamente contra Bell. Una batalla sin ningún picante, muy fácil. Sinceramente no sé por qué existe este personaje en este juego. Iris es la 8ª y última líder de gimnasio, especialista en tipo dragón. Es un combate que me preocupa, pero mi estrategia es bastante sencilla, ventisca. Y aquí lo que entra en juego son los hacks, porque tiene un 70% de probabilidades de fallar. Mientras no lo haga, GG. Os resumo ahí la historia, acabo fallando quizás solo uno y termina Samurott con toda la vida y el combate ganado. 8ª medalla y camino a la calle Victoria. Desde desafiar al alto mando toca pelear nuevamente contra Cheren y 0 sustos. Nuestro equipo es bastante sólido y lo está demostrando. Confío en nuestras posibilidades frente al alto mando. Costó a la hora de decidir a qué miembro del alto mando desafiar. Acaba siendo Lotto, el de tipo lucha. Y la primera en los dientes. Roverde, quien debía haber sido la estrella, recibe una avalancha de Mienshao. Shao. Había calculado que no iba a ser KO a no ser que fuera crítico. Y es exactamente lo que acaba sucediendo. Era su último Pokémon, así que Samurott lo remata con Surf y seguimos. Catleya, tipo psíquico. Estrategia, barrer con Samurott. Megacuerno, Surf y triturar de Nanaki, sin sobresaltos, por suerte. Y tercer miembro del alto mando, Aza, tipo siniestro. Abro con Asfalto, que se acaba encargando de sus Crafty y el resto es capaz de cubrirlo Indicador, que con su cornamenta le hunde el pecho a Crocodile y con sus patas a Bisharp y al Liepard. Solo falta un miembro del alto mando. Se llama Nis y maneja Pokémon de tipo fantasma. Mi única cobertura super efectiva es triturar de Nanaki, ni siquiera lleva stat. Así que el mérito de una victoria sin bajas se lo acaba llevando prácticamente todo el equipo. El campeón aguarda. En los aposentos reales del castillo nos espera N, que acaba invocando a Reshiram y acaba dominándolo. Para compensarlo liberamos el orbe negro, del cual acaba siendo convocado Zekrom, y debido a que nos obligan a capturarlo, pues Master Ball y se llamará Zabache. Con este en la vanguardia, y ya que no hay alternativa, comenzamos el combate. Termina con Reshiram al ser más rápido, Samurott hace lo propio con Vanillup, Indicador patea a Klinklang y Zoroark, Asfalto electrocuta a Archeops e Indicador remata la faena con su asta de drenaje sobre Caracosta. Sobre el papel seríamos campeones, pero jiji, llega la auténtica batalla final, Gechis. Es la última, así que no escatimaré en sacrificios. Zekrom acaba con Cofragreigus, Buffalan se inmola con su ariete frente a Indicador y Masamune cae en combate frente a Hydreigon. Debido a un tóxico, por suerte Hydreigon cae fulminado. Nuestro querido Asfalto al final acaba durmiendo también con los peces a manos de Sismitud para dar paso libre a Indicador. Sella la victoria acabando con este y con Electros. Al fin, campeones. Echando la vista atrás, el reto ha resultado bastante complicado, con lo cual muy interesante. Desde luego lo recomendaría. Eso es todo. Por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.